los Olivos. David se negó a luchar contra Absalón y sus hombres por el trono. En cambio, él dejó mansamente Jerusalén, sabiendo que Elohim establecería su trono. En esto mostró la actitud de Yeshua HaMashiach, quien también se negó a luchar por sus derechos al trono, a pesar de que era el heredero legítimo del mismo. David, entre tanto, subió la cuesta de los Olivos llorando mientras subía, tenía la cabeza cubierta y andaba descalzo. Y todo el pueblo que andaba con él se cubrió cada uno su cabeza y lloraba mientras subía. Esto está en el capítulo 15 de Shemuel Bet. Este es el mismo camino que tomó Yeshua cuando llevó el madero al lugar de la muerte. Podemos ver en la experiencia de David un patrón profético de la muerte en el madero. Cuando David llegó a la cumbre, que quiere decir Rosh, cabeza, ¿sí? Esa es la palabra, donde la gente solía postrarse ante Elohim, Hushai, el arquita, le salió al encuentro con sus vestiduras desgarradas y con tierra sobre la cabeza. La palabra hebrea traducida a cumbre, como decimos, es Rosh y significa cabeza. Por ejemplo, Rosh Hodesh es la cabeza del mes. Como se puede ver, nada que quiera decir luna nueva. Y Aharan 19:17 dice que Yeshua fue clavado en el madero en el lugar del cráneo. ¿Sí? En el griego la palabra es usada es cranion, del cual obtenemos nuestra palabra cráneo, justamente, cabeza, cráneo. Mientras David caminaba hacia la cima o cabeza del monte de los Olivos, también Yeshua llevó su madero al mismo lugar donde David adoraba a Elohim. Esta era la antigua ubicación del altar de sacrificio donde las novillas rojas fueron quemadas fuera del campamento, cuyas cenizas se usaban para purificar a las personas cuando venían a adorar al templo. Y Yeshua, por supuesto, cumplió esta ofrenda quemada, como lo hizo con todas las ofrendas. Fue clavado en el madero fuera del campamento, como dice Ibrín en el capítulo 13, y esto se definió en esos días como unos 2000 codos fuera de los muros de Jerusalén. Esa era la distancia que estaba establecida para decir que estaba fuera del campamento. La cima del monte de los Olivos era precisamente esa distancia. El lugar de hoy, que se presume que es el lugar del cráneo en Jerusalén, no se encuentra fuera del campamento. Esa colina ahora parece un cráneo, pero los arqueólogos nos dicen que este es el resultado de la erosión solo en los últimos 1000 años. La historia de Absalón usurpando el trono y el camino de David a la cima del monte de los Olivos muestra de manera clara y concluyente que la historia de la rebelión de Absalón, la traición de Ahitofel, es un patrón profético de la muerte en el madero de Yeshua y la traición de Judas. Más tarde, cuando Absalón no siguió el consejo de Ahitofel para perseguir a David de inmediato, Ahitofel fue lo suficientemente sabio como para saber que David finalmente regresaría al trono. Sabía que la realeza de Absalón terminaría y él mismo tendría que enfrentarse a la justicia de David por la traición. Entonces, en Samuel 17 se nos dice, cuando Ahitofel vio que no se había seguido su consejo, aparejó su asno, se fue a su casa en su pueblo natal. Después de poner en orden sus asuntos, se ahorcó y murió. Lo sepultaron en su tumba ancestral. Ahitofel se ahorcó, como lo hizo Judas más tarde, en Matilla 27. Entonces él arrojó las piezas de plata dentro del santuario y se retiró. Luego fue y se ahorcó. Más tarde David regresó al trono y Absalón fue asesinado. Esto está en el capítulo 18 de Shemuel Bet. Por lo tanto, la revuelta de Absalón, aunque tuvo un éxito inmediato, finalmente fracasó. Esta historia es profética de la historia de Yeshua. Los principales sacerdotes tuvieron inmediatamente éxito en su plan para derrocar al rey Yeshua, pero su esfuerzo finalmente fracasará.